Bienvenidos, mis líderes, a la grabación de esta tercera sesión, Círculo de Lectura del Club de Liderazgo. El día de hoy vamos a continuar con la clase que correspondía a la semana pasada. Tercera sesión, el libro La Brújula Interior de Alex Rovira. Vamos a hablar un poco desde la carta 13 hasta la carta 19 y vamos a dar comienzo de una vez porque tenemos bastante material, así que vamos a avanzar un poquito rápido. Comenzamos con la carta número 13. Ya tenía rato de haber empezado. No, no, lo acabas de enviar ahorita a las 8. Para ¿Ok? Déjame quitar esto acá. Ok. Carta número 13. El techo está en el cielo o no donde tú lo pongas. En esta carta, Alex Rovira va a profundizar en la idea de cómo todas las limitaciones autoimpuestas y las influencias externas moldean nuestro potencial y nuestra percepción de esos acontecimientos. ¿Ok? Aquí vamos a presentar entonces algunos puntos relevantes de esa carta. Los puntos más relevantes, aquí el autor introduce el concepto de individuo para describir a aquellos seres humanos que viven fragmentados, divididos entre lo que son y lo que quieren ser, entre lo que deben y lo que desean. ¿Ok? El techo inicialmente ilimitado, habla Alex Rovira, que comienza como con una poderosa analogía de cuando nacemos, nuestro potencial es ilimitado. No tenemos más techos que el cielo. Sin embargo, esta visión se va encogiendo con el tiempo. Cuando pasé por este punto del libro, me hizo recordar la famosa conferencia TED de Sir Ken Robinson, que se titula Cómo la escuela mata la creatividad. ¿Ok? Y también me hizo recordar de un famosísimo documental llamado La Educación Prohibida, tanto la Educación Prohibida, que es un documental de más de 2 horas, muy interesante sobre cómo la educación formal de alguna manera limita al ser humano en sus capacidades, y la conferencia de Sir Ken Robinson, ambas se encuentran disponibles en YouTube de manera gratuita. ¿Ok? Se las recomiendo como un material importante de consulta. ¿Ok? El impacto de decir no. Aquí la carta resalta cómo la constante exposición a la palabra no desde la infancia. Él estima que aproximadamente escuchamos no unas 50.000 veces de los 0 a los 4 años. Y esto dice el autor que nos puede programar inconscientemente para establecer límites en nuestras aspiraciones y nuestros logros, y sobre todo en la parte de la proyección de los miedos. Porque ese constante no, esa constante limitación de los padres tiene muchísimo más que ver con los miedos del padre que con los miedos del niño, porque de hecho sabemos que los niños son bastante intrépidos, o sea, se lanzan a la aventura sin medir los riesgos. Entonces, obviamente al niño hay que enseñarlo a medir riesgo, pero no a tener miedo. Son dos cosas distintas. Una cosa es enseñar a nuestros hijos a tener conciencia de que se tienen que cuidar, de que tienen que medir los riesgos, y otra cosa es inculcarle a los niños en pleno desarrollo, inculcarle los miedos. ¿Ok? La importancia de la realidad externa, ¿ok? Esto se enfatiza como no, cómo nos vemos nosotros adecuado a la realidad que nos imponen, ¿ok? Por parte de figuras de autoridad. Es decir, aquí empezamos a desvirtuar esas figuras de autoridad o esas figuras de poder delante de nosotros. El poder tiene que ser uno de los conceptos que hay que enseñar a los niños a metabolizar, es decir, a entender las jerarquías más allá de los poderes, ¿ok? Y esto es importante hacer la asunción. Una cosa es tener respeto a la autoridad y otra cosa es tenerle miedo al poder. Son dos cosas distintas, ¿ok? Aquí hablamos del individuo al individuo. El autor introduce el concepto de individuo para describir a aquellos seres humanos que viven fragmentados, divididos entre lo que son y lo que quieren ser. O sea, esta fragmentación se da quizás inducida por los mismos miedos. ¿Ok? La felicidad como subjetividad, aquí la carta postula que la felicidad solo llega cuando somos objeto cuando somos objeto de otro, es decir, cuando sentimos que no tenemos la capacidad para tomar nuestras propias decisiones, sino que nos debemos de alguna manera al entorno. ¿Ok?
segundito aquí que se me movió esto. Un segundito. Ok. Ok. Definición de persona según Virginia Satir. Aquí el autor toca un poquito este punto para mí bastante interesante. ¿Ok? Número uno, según la definición de Virginia Satir, nos dice que para definir lo que significa una persona, número uno, debo permitirme ser quien soy. Por eso que lo establece de esta manera. Permiso para ser quien soy, permiso para sentir lo que siento, permiso para pensar lo que pienso y expresarlo de manera tranquila, ¿ok? Permiso para correr los riesgos que yo decida y permiso para buscar lo que necesito del mundo. Es decir, ese permiso de poder interactuar libremente, ¿ok? Y de ser quien yo soy. Metáforas presentes, el techo, como las limitaciones que nos autoimponemos, ¿ok? La carta 13 es una metáfora extendida, la metáfora central de cuál es el techo que nos ponemos y representa esas limitaciones autoimpuestas y las que son impuestas por el entorno. Este techo no es físico, sino psicológico, ¿ok? Segundito por acá. Un segundito, mis líderes. No sé, no sé, con la que ahorita, a ver, ay, Jimmy, no te escucho. Sí, yo sé. Pasa que tuve que apagar un momentico para cambiar el internet porque aquí estoy titilando, pues. Que por si te iba a mandar un audio por el celular porque me asusté. No, ya. Y se me activó el mensaje, un mensaje de mi tía. Y es que, ay, Dios santo. No, tuve que cambiar. Me empezó a vibrar aquí, se me puso lento la transmisión. Voy a Ok. volver. Vamos a continuar. Déjame poder compartir. De hecho, se me movió la pantalla y quedaron ustedes ahí y no me deja ver. Ok. Ok, vamos a ver si aquí sí agarra. De verdad que no. Bueno, voy a tener que hacerlo así porque de verdad que no. Pero ¿cómo lo ves lento, Jimmy? Yo aquí te estoy viendo, yo aquí estoy viendo la presentación perfectamente. En transmisión. Vamos a continuar acá. O sea, yo veo tu lámina, pues, quiero decir. Sí, ustedes no tienen problema, el problema lo tengo yo acá. Ok, que Ah, me- se me mueven las pantallas, no sé qué pasa. Debe ser alguna actualización de Zoom, aunque no me ha dicho nada. La carta 13, continuamos acá con la carta 13. Este, vamos ahora, claro, Jimmy, ahorita no estoy viendo la pantalla. ¿no la están viendo? No, ya no. Entonces, dame un segundito. Acabas de cerrar la pantalla y ya no la estoy viendo. No, sí se ve carta 14, un paso más hacia la felicidad. ¿Y por qué yo no lo veo? Ah, ok. Vamos a dejar de compartir entonces. Ok. Ahí sí ven. Pero yo no veo nada. Chicos, ¿ustedes ven la presentación? Sí, ¿Sí? sí, Teniendo un problemita ¿Y por aquí. qué yo no? porque ya tú te la sabes, hey. Tan bella, Minelli. No sé, estamos viendo Ay, no. un segundito. Fíjate que sí se ve, Daviana también está diciendo que ve la presentación. Bueno, sigue Jimmy, no, no le parece que yo no la veo. Sigue No, pero tú. la idea es que la vea. Pero es que no sé por qué. Qué raro. ¿Será que me salgo en un Abandone, lugar? abandone y vuelve a ingresar. Abandone y vuelve a Exacto. ingresar a Ya ver. vengo. Sí, ya. Exacto. Sí, Bueno, porque todo el mundo lo ve menos yo. Ok, voy. vamos con la carta 14. Un paso más hacia la felicidad. Y aquí habla un poco de la metáfora del egoísmo sano. En esta carta desafía la connotación negativa tradicional de la palabra egoísmo
para revelar la faceta saludable y necesaria en el camino hacia la autorrealización y la felicidad. Hablamos también de esa definición de egoísmo de Oscar Wilde, el cual el autor indica que es una poderosa cita que desmitifica el egoísmo, que dice que el egoísmo no consiste en vivir como uno cree que ha de vivir, sino de existir, ¿ok? O de exigir a los demás que vivan como uno. Y esto sienta las bases para diferenciar el egoísmo dañino del egoísmo sano, porque aquí hay que interpretar algo, mis líderes. Cuando hablamos del egoísmo no podemos hablar en términos absolutos, ¿ok? Porque es como hablar precisamente, la raíz de la palabra egoísmo es ego. Y si lo enfocamos desde el punto de vista freudiano, el ego es parte de nuestra psique y no es malo, todos tenemos ego. El tema acá implica el cómo tener ese ego de manera educada y de manera funcional, es decir, que sirva a nuestros propósitos. Habla un poco de las reacciones al cambio personal. Al iniciar el camino de la autorrealización, es probable que las personas cercanas no comprendan o no acepten el cambio, llegando incluso a pensar que uno se ha vuelto loco, ¿ok? Esto se debe a una transformación que desafía las propias creencias limitantes. Pasa mucho, mis líderes, por ejemplo, en el caso cuando empezamos a colocar límites, ¿ok? Si usted es una persona exageradamente permisiva, es decir, que usted permite que las personas de alguna manera se metan en su vida, usted permite que opinen sobre las cosas que usted hace, va a llegar el momento, ¿ok? En que esa intromisión, por llamarlo de alguna manera, nos va a incomodar y va a llegar el momento tarde o temprano que vamos a querer poner un freno. Si nosotros dejamos pasar por largo tiempo el no colocar límites, en el momento que comenzamos a colocar límites, no importa lo asertivo que usted sea al momento de establecer un límite, su entorno se va a resistir. Y de hecho, el entorno más cercano es el que probablemente haga mayor esfuerzo o haga una mayor presión para que usted vuelva a tumbar esos límites y yo pueda seguir abusando de usted. Los primeros que se quejan cuando alguien pone un límite son las personas que han abusado constantemente de la falta de imposición de límites de nuestra vida. Por eso es que cuando usted decide hacer un cambio profundo desde el ser, lo primero que usted consigue antes de conseguir apoyo es personas que no quieran que usted cambie. ¿Por qué? Porque el cambio supone, sí o sí, supone límites. Y hay una parte inconsciente que va a sentir ese cambio, va a sentir de que, oye, Jimmy está cambiando y probablemente ya Jimmy no sea tan dócil y tan permisivo como a mí me gusta. Entonces voy a empezar a hacer piedra de tranca, ¿ok? Para que esa persona, de alguna manera pueda seguir creciendo. Aquí habla sobre la metáfora, una de las metáforas muy presentes, tiene que ver con el egoísmo, y aquí el egoísmo está redefinido y despojado de sus connotaciones negativas para representar el autocuidado, la autovaloración y la prioridad de las necesidades propias como base para una vida plena y de relaciones auténticas. Aquí ese concepto tiene un sustento bastante equilibrado. La idea de mover la posición psicológica, ¿ok? Es una metáfora también del cambio de perspectiva y de límites en las relaciones interpersonales, ¿ok? El torpeo directo a la línea de flotación de sus creencias fundamentales. Aquí es una especie de metáfora del impacto disruptivo que tiene el cambio personal. Algo importante, si nosotros pasamos a esa etapa de, digamos, de resistencia de nuestro entorno, cuando profundizamos en cambios importantes, si logramos mantenernos firmes en esa etapa de cambio, en esa etapa donde la gente va a estar constantemente obstaculizando nuestro crecimiento, una vez que nosotros pasemos ese umbral, pues es donde va a venir entonces las personas a apoyarnos y hacerse eco de, digamos, de admiración de esos cambios que estamos proponiendo a nuestra vida. E incluso, en muchos casos, si esos cambios son resonantes, pues las personas incluso se van a sentir motivadas a cambiar. Y lo más probable es que las personas que se motiven a cambiar, visto nuestro ejemplo, incluso nos soliciten ayuda, nos soliciten consejos para ellos llevar a cabo su proceso de crecimiento. ¿Por qué? Porque ellos también van a pasar por esa etapa de rechazo, por esa etapa de confrontación con las personas. Y entonces nos van a tomar a nosotros como ese benchmark, como esa persona que lo logró. Y me decía, oye, dime, cuando tú estabas haciendo tus cambios, cuando tú pusiste los límites con tu familia, cuando tú le pusiste límite a tu pareja que no te permitía crecer, oye, ¿cómo hiciste cuando vino esa resistencia? Entonces nos transformamos de alguna manera en mentores de otras personas que también quieren dar, de alguna manera tener ese equilibrio en cuanto al tema del ego, ¿ok? Luego hablamos de liderazgo
en esta carta. Número uno, entre los conceptos que tocan tangencialmente el liderazgo, está que el liderazgo visto desde la autenticidad, algo importante que tenemos que ver como líderes es la capacidad de ser auténticos y esa capacidad de automaestría, digamos, esa cualidad de automaestría, lo único que te quiere decir es el cómo hemos empezado a conocernos a nosotros mismos y cómo ese conocimiento de nosotros mismos hace un impacto profundo en nuestra vida y una vez que hace ese impacto profundo en nuestras vidas, comienza a hacer un impacto importante en la de nuestro equipo. Y por equipo también podemos incluir a nuestra familia. Segundo, empoderamiento y establecimiento de los límites claros. Para nosotros como líder es ese egoísmo sano que me va a permitir establecer los límites claros a nuestro equipo y a nuestros superiores, incluso a nuestros propios clientes. Y esto no es ser inaccesible, sino definir expectativas que sean realistas para proteger dos cosas importantísimas en nuestra vida, que es nuestro tiempo y nuestra energía. Y de esta manera poder asegurar que nuestras acciones estén alineadas con nuestros valores más profundos y que de alguna manera apunten siempre a nuestro propósito de vida. El impacto en el equipo va a ser que al establecer esos límites vamos a enseñar a nuestro equipo a hacer exactamente lo mismo. Es decir, inclusive la invitación a que nos pongan límites a nosotros mismos como líderes, porque nosotros como líderes también somos seres humanos y como seres humanos también podemos estar traspasando sin saber y sin querer los límites que otra persona necesita. Cuando nosotros detectamos que a una persona le es difícil colocar límites, parte importante de lo que hacemos nosotros como líderes es buscar de alguna manera, aunque la palabra puede que no suene bien, autolimitarnos en esa relación, es decir, oye, yo no voy a abusar, aunque Eli siempre esté disponible y dispuesta a quedarse haciendo las extras siempre, pero es la única del equipo que lo hace. Entonces yo como líder tengo que ver, oye, Eli es la única que siempre está dispuesta, pero aun y cuando ella siempre esté dispuesta y lo haga de buena manera, yo no puedo abusar de que ella sea la única del equipo que siempre tenga que hacer las horas extras. Porque aunque Eli diga, no, Jimmy, no importa, es que a mí me hace falta el dinero, las horas extras, es que a mí me gusta mucho, es que para mi casa hay mucha cola, lo que sea la excusa o el motivo que tenga ella para tener esos gestos, no puedo yo permitir que yo mismo auspicie digamos, esa conducta de no tener límites en las relaciones, ¿ok? Tercero, el fomento de la responsabilidad personal y la proactividad. Esa responsabilidad personal pasa, número uno, por ese proceso de autoliderazgo y número dos, por poder de alguna manera entender bien el concepto de proactividad, que como sabemos, desde el enfoque de liderazgo, la proactividad no tiene nada que ver con ser hiperactivo, tiene más que ver con ser una persona cuyos valores y principios los tiene lo suficientemente claro como para actuar y tomar decisiones en función a esos principios y valores y no en función a las presiones de nuestro entorno. El cuarto punto acá sería la verdadera base para el servicio a los demás. Si ustedes leyeron mi libro verde, Ideas para el líder que piensa, esas ideas, esa es, y sabemos que tiene que ver con servicio. Y el enfoque del servicio que hacemos nosotros desde el líder activo es tener plena conciencia de que hay una diferencia enorme entre servir y servidumbre, entre ser un servidor y ser un sirviente, ¿ok? Y muchas veces las personas confunden los términos y no terminan siendo personas serviciales, sino serviles. Y son cosas totalmente distintas. Y lo principal que tiene de distinto es que una persona servidora se gana el respeto y un servil no gana respeto. Una persona cuando es servil o se percibe como un sirviente, es difícil que pueda conectar con las personas y que se gane respeto. Y nosotros como líderes, para poder influir en las personas, necesitamos que las personas nos respeten. Porque un requisito fundamental para yo poder de alguna manera influenciar en las personas es que esa persona tenga admiración por mí o por lo menos respeto. ¿Ok? Si a nosotros nos cae mal a alguien, pues va a ser bien difícil que nosotros permitamos que esa persona de alguna manera influencie en nuestras vidas. La carta número 15, que se llama como el libro, La brújula interior, nos dice, la felicidad no es una posesión material, ¿ok? Aquel autor empieza criticando la definición común de felicidad como si fuese una posesión de un bien y argumenta que la sociedad nos ha condicionado a creer que la felicidad se encuentra en acumular cosas. Esta búsqueda materialista lleva al endeudamiento y a la insatisfacción, llevándonos de ser por enfocarnos en tener. Es decir, abandonamos nuestra esencia fundamental del ser humano para comenzar a acumular cosas creyendo que las cosas o la acumulación de cosas es la que nos va a traer la felicidad.
o el éxito, ¿ok? Y aquí hay algo importante, cuando leía este capítulo, hice conexión con una de mis películas favoritas, que la veo un par de veces al año, que se llama El Cambio de Wayne Dyer, que también está disponible en YouTube de manera gratuita, en varias versiones. Cuando usted ve El Cambio, usted se da cuenta que la esencia de esa película, que está basada en el libro del mismo nombre del autor Wayne Dyer, habla mucho sobre el ego, las estaciones del ego que están siempre atadas a las cuestiones que son importantes durante el transcurso de nuestra vida. Es decir, qué es lo que era prioridad en nuestra infancia, qué era lo que era prioridad en nuestra adolescencia, qué cosas son realmente importantes en nuestra adultez, qué cosas se tornan más importantes en nuestra madurez y qué termina siendo las cosas que más valoramos en los años dorados. Entonces, el entendimiento de que el ego y cuáles son los disfraces con los que se viste el ego nos permite entender que la verdadera felicidad está en los bienes que están en el alma, dice el autor. Él lo define, Rovira define la felicidad como la posición de los bienes del alma o del bien del ser. Y esto incluye la tranquilidad, el tiempo, la energía, la amistad, la salud, los proyectos de vida y las tareas que nos apasionan. La felicidad es el placer de vivir disfrutando lo que hacemos día a día, no con las recompensas que tenemos, sino el cómo nos hace sentir las cosas cotidianas de la vida. Por eso es que los logros, aunque nos pueden dar felicidad temporal, es algo bastante efímero. Yo siempre coloco como un ejemplo que para mí lo ejemplifica bastante claro, es ese momento, es esa pequeña hora, las personas que pasamos por la universidad y nos graduamos y nos hacen ese acto de grado bonito en esa aula magna y de repente nos dan el título, la toca el birrete, nos tomamos la foto, aplaudimos y al día siguiente amanecemos y el día es exactamente igual al día anterior, aunque no nos estemos graduando otra vez. Entonces pasar 5 años esperando solamente ser feliz en el momento que te nombran, que te dan tu título, aplaudes y te toman la foto, sería como demasiado sacrificio para percibir como que la recompensa va a ser simplemente el acto de grado, sino que más bien es todo el proceso que vivimos, las relaciones que hicimos en la universidad, los contactos que hicimos en la universidad, las experiencias vividas en la universidad y en la clase de ser humano que me estoy convirtiendo al ser un profesional que va a encaminarse a una vida de éxitos profesionales que no tengan que ver directamente con lo material, sino con esa sensación del alma de que estoy siendo útil haciendo algo que me gusta. ¿Ok? Y para completar, ese algo que me gusta me genera un beneficio que me da también satisfacción. La pregunta fundamental que tenemos que respondernos como filósofos que somos de vida es ¿para qué vivo? Y esta pregunta fundamental de todas las preguntas sobre dirección y sentido se resume en esa poderosa interrogante. Responderla de manera firme, simple y serena es una tarea personal e intransferible. Una vez respondida, se facilita la definición de objetivos y de alguna manera se alinean un poco los asuntos. Si me adelanto. ¿Ok? La brújula interior, ¿qué puede significar metafóricamente? Bueno, la brújula representa esa guía interna, ese sentido de propósito y de dirección que cada persona posee. No es un objetivo físico, sino una capacidad intrínseca para discernir lo que realmente importa, lo que nos impulsa y lo que nos da significado a nuestra existencia. Es nuestra intuición, nuestros valores más profundos y nuestro conocimiento de nosotros mismos. ¿Ok? Y esa parte, si lo dividimos brújula e interior, la parte interior enfatiza que esta guía no se encuentra en el exterior, en las posiciones, en el reconocimiento, en la validación de las personas, ni siquiera en las expectativas de la sociedad sobre nosotros, sino dentro de cada uno de nosotros. Y es un proceso de introspección y autodescubrimiento que probablemente no se perciba que sea algo fácil de lograr. En la carta 16, denominada El Jefe, revela, hace la revelación de ese jefe interior, ¿ok? El mensaje central es que el jefe al cual le escribía Alex es el propio autor. Él se ha ido dirigiendo esas cartas a lo largo de un periodo de tiempo y por extensión se da cuenta que el jefe de su vida es él mismo, ¿ok? Aunque para muchas personas ya en la segunda carta uno puede presuponer, de hecho lo dije en la primera sesión, esa es realmente un ejercicio de introspección,
donde él de alguna manera externalizó las cosas que debía haberse dicho al espejo y como no se atrevía, utilizó esa figura metafórica de hacerle cartas a su jefe. Claro, al no poner nombre, quedar eso como un término bastante vago como el jefe, luego hacer el reconocimiento de que ese jefe al cual estoy dirigiendo las cartas realmente me las estoy dirigiendo a mí mismo en un proceso de introspección que lo estoy haciendo desde, digamos, desde un ejercicio metafórico, ¿ok? Volver a casa, la coherencia del ser. Los que leyeron la revista, la última edición de la revista Leadership Time, hay un artículo de Selene Malara que tiene que ver mucho con esto de volver a casa y de la coherencia con el ser, ¿ok? El camino hacia la felicidad implica volver a casa, es decir, regresar a la verdadera dirección personal, escucharse a uno mismo y definir el rumbo futuro que quiero que tenga mi vida. No importa lo grande de ese futuro o de esos proyectos de vida que tenga, tengo que estar claro de que todo gran proyecto inicia con un primer paso, ¿ok? Y eso pasa por metafóricamente dirigir y guionizar nuestra propia vida. Yo en otras sesiones he dicho que una entrevista que le hicieron a Gabriel García Márquez hace muchos años, estaba yo joven, una entrevista que le hicieron a Gao, de verdad me pareció extraordinario, una metáfora que él utilizó cuando le preguntaron cuál había sido el cambio más significativo que representó en su vida haberse transformado en escritor. Y él dijo, la capacidad de contar historias me hizo poder escribir mi propia historia. Y entonces él le empezó a narrar el cómo él cuando estaba viviendo un momento bonito, un momento que él dice, oye, este momento probablemente termine en alguna historia, en alguna de mis novelas, él hacía la tarea de hacer que esa historia terminara exactamente como él lo hubiese terminado en un libro, lo cual hacía que él no permitiese que nadie le dañara un momento. Y en el preciso instante que él veía que alguien le podía dañar el momento, él sencillamente editaba ese momento y por edición podemos decir que me paro y me voy. Si yo veo que la estoy pasando bien en una reunión familiar y de repente veo que los primos están excediendo la bebida, en lugar de ponerme a pelear con mis primos de que dejaran de tomar o cualquier cosa o esconder el licor, sencillamente aprovecho el momento que pasé hermoso con mi familia y me retiro antes que me dañen el momento. Y después camino a su casa, manejando a su casa, lo que él hacía era partir como si no se hubiese ido y en su pensamiento simplemente generar la escena de cómo hubiese terminado esa cena familiar perfecta. Y después cuando el día siguiente le echaban el cuento que fulanito se dio de trago, se puso a pelear con el otro primo, se orinó en el pasillo, qué sé yo, cualquier desastre que a veces pasa cuando sabemos que la cosa ya no va a terminar bien, él decía, oye, qué bueno que ese fue tu final de la reunión, pero no fue el final que yo construí en mi mente. E incluso él dice que más adelante también empezó a hacer ese ejercicio para aquellos momentos de su vida que no fueron tan agradables y sencillamente revivir el recuerdo cortándolo justo en el momento que se iba a poner la cosa fea y sencillamente hacer una edición para que en su mente reposara un recuerdo más bonito y más placentero para él. Entonces, este poder de yo poder decidir el cómo termina mi historia es un poder que no podemos permitir que nos los arrebate, ¿ok? La metáfora del jefe, ¿ok? Si lo dividimos en parte, esa metáfora del jefe simboliza la figura que toma las decisiones, que marca el rumbo, que asigna tareas y es responsable por los resultados. Y otra metáfora importante en esta carta es lo de quitarse las máscaras para poder abandonar las armaduras. Y aquí me hice eco o recordé cuando leímos El Caballero de la Armadura Oxidada y cómo el caballero tuvo que pasar por un viaje bastante simbólico, digamos de alguna manera enfocado al viaje del héroe, de cómo nosotros haciendo ese viaje del héroe, ese viaje de reconocer las cosas que duelen, de reconocer los errores, de reconocer lo profundo de los cambios, es sin lugar a dudas un viaje maravilloso, que puede ser doloroso, por supuesto que puede ser doloroso, pero que sea doloroso no quiere decir que no se tenga que hacer, ¿ok? De hecho, así sea doloroso, es un trayecto que hay que recorrer. La carta 17, tu mejor obra, el guión de vida. Esta carta aborda el auto o la autodeterminación y la capacidad de reescribir la narrativa de nuestra propia existencia, liberándonos de patrones inconscientes que dañan nuestra vida y la contaminan. Libertad a través del cambio y la renuncia. El futuro va a depender de nuestra capacidad de generar cambios internos y externos,
de pasar de ser efecto o reactivo a ser causa, que es proactivo. La libertad o la verdadera libertad se alcanza al renunciar de lo que somos actualmente en favor de lo que podemos llegar a ser. Y aquí es importante, mis líderes, entender ese concepto de proactividad del que habla Stephen Covey en su primer hábito, que tiene que ver mucho con la logoterapia. Víctor Frankl, el creador de la logoterapia, que diseñó esa escuela de psicoterapia, de la logoterapia, en un campo de concentración nazi. En ese campo de concentración, él hizo una conciencia muy profunda de que a pesar de toda la maldad que le estaba pasando en su entorno, imagínense, en un campo de concentración donde en cualquier momento se encendía la chimenea y ibas a pasar a otro plano, aún así, él entendió que él no podía ser víctima de las circunstancias que lo llevaron a ese campo de concentración y se dio cuenta que en su mente tenía la potestad de decidir cómo se iba a sentir a pesar del entorno y de la situación que estaba viviendo. Entonces él desarrolló ese concepto de proactividad que simplemente decía, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y ese espacio es la capacidad interior de elegir conscientemente mi respuesta en contraprestación a lo que sería el modelo reactivo, que es ante un estímulo, genero una respuesta. Obviamente una respuesta condicionada. Si usted ve en la calle a las personas, usted se dará cuenta que la gran mayoría de las personas viven el modelo reactivo. Si están caminando por una acera y alguien los tropieza, en vez de seguir caminando, se voltea y se quieren como vive la persona. Es decir, no tienen esa autonomía de decisión de simplemente, si alguien me tropieza y me pide disculpas, yo le digo, no te preocupes y sigo adelante. Y no permito que ese incidente de un segundo termine por dañar el resto de mi día. Y es impresionante, mis líderes, como una persona saliendo de su casa puede agarrar una calentura con alguien que lo tropezó, que le pisó, que le echó el café encima, que pasó una moto, un carro y el piso estaba mojado y le salpicó de agua, entonces el pantalón clarito manchado de agua de calle, entonces yo me molesto y paso todo el santo día disgustado y pagándola con todo el mundo en la oficina, porque a las 7:45 de la mañana un motorizado me mojó el pantalón y entonces desde las 7:45 hasta las 11 de la noche que me acuesto la paso mal porque un motorizado a las 7:45 de la mañana me mojó con agua sucia. Entonces, esa libertad interior para elegir la respuesta no es algo que se da por magia, es algo que tenemos que trabajar. Tenemos que hacernos responsables de cómo queremos vivir nuestro día a día. ¿Por qué? Porque cuando nos toquen las situaciones o las tribulaciones en las cuales vamos a tener que tomar decisiones de impacto en nuestras vidas, no vamos a poder tomar decisiones de impacto si en las pequeñas cosas, en las cosas que no tienen importancia, no tenemos la capacidad de decidir. Si yo en las pequeñas cosas no puedo tomar decisión, no puedo pretender que el día de mañana, cuando tenga que tomar una decisión de vida o muerte, sencillamente tome una buena decisión. Las personas que se paralizan ante una decisión grande es porque no han tomado la opción o la oportunidad, no se han dado el permiso de poder elegir en las pequeñas cosas de la vida. El poder de los permisos, importante acá, la contrapone a cada mandato, lo que contrapone a cada mandato es un permiso. Ejemplo, permiso de vivir, como decía Virginia Satir, el permiso de ser uno mismo. Integrar estos permisos implica, mis líderes, revocar las decisiones inconscientes de seguir los mandatos parentales una vez que han sido identificados como bloqueantes. ¿Ok? Aquí en el libro hay algo que les recomiendo lo repasen varias veces, que tiene que ver con los 15 mandamientos básicos. Y esta carta, en la carta la detalla una serie de mandatos o mensajes inconscientes, a menudo que no son verbales, ¿ok? Que los niños reciben, inclusive de adultos los seguimos recibiendo, y que nos limitan en nuestro desarrollo y en alcanzar nuestra felicidad. Y estos pueden incluir palabras más, palabras menos, como sentirnos que no existimos, que no soy tú, que no puedes ser tú mismo, que no lo vas a lograr, que no te arriesgues, que tú no sabes de eso, no te acerques, es peligroso, no pertenece, que no crezcas o no seas tan infantil, madura, qué sé yo, toda esa cantidad de palabras que lo único que hacen es invitarnos a seguir el camino del fracaso. ¿Ok? Otra invitación que hace acá el autor es gestionar el miedo al cambio y al éxito, ¿ok? Porque la carta que aborda ese pánico a la caída y el riesgo de morir, ¿ok? Creyéndonos como unas gallinas, ¿ok? Como líder hay que reconocer este miedo que siempre tenemos en algún momento, en mayor o menor grado,
y que tu equipo también te va a permitir que lo puedas gestionar. Hay que crear un espacio seguro para la experimentación, el aprendizaje del error y la celebración del crecimiento. Mis líderes, todos tenemos que abogar por espacios libres de juicio, espacios donde nosotros podamos ser nosotros mismos, espacios donde el error esté permitido. No voy a decir que te aplaudan el error, pero tampoco te generen un castigo desproporcional. Yo lo que necesito es que me ayudes a yo saber cómo hacerme responsable de las decisiones que tomo, pero no quiero sentirme de adulto como el niño castigado por haber derramado la leche en la mesa. ¿Ok? Carta 18, pasión y vocación, la importancia de alinear la vida y el trabajo con la propia pasión y talentos únicos. En esta carta se centra fundamentalmente en la importancia de que podamos alinear la vida, el trabajo y la propia pasión con talentos únicos, como cambio hacia la verdadera felicidad, prosperidad y realización. Aquí habla de la autenticidad y la autoaceptación como un origen real de la felicidad. Y esto tiene bastante que ver con el budismo. Retomando ideas anteriores, el autor subraya que la decepción más profunda es elegir ser otro antes que elegir ser nosotros mismos. Esa necesidad patológica de querer encajar donde sencillamente no deberíamos ni siquiera querer pertenecer. ¿Ok? La sinfonía de la vida y la nota única, ¿ok? Esta es una metáfora que sugiere que la vida es una gran composición musical donde cada individuo tiene un rol específico y un talento singular que vendría siendo como su nota, que solo puede sonar plenamente cuando se vive con pasión. Si no se toca esa nota, la sinfonía pierde una parte esencial de esa armonía. Decía la Madre Teresa, el mar sin una gota sigue siendo un mar, pero le falta esa gota. ¿Ok? Habla del salario del miedo como una metáfora potente que describe el acto de trabajar exclusivamente por la seguridad económica, por temor a la inestabilidad o al fracaso, en lugar de buscar la realización personal o la pasión. Esto implica una forma de esclavitud autoimpuesta. Los miedos no es otra cosa que el grillete que nos ponemos mentalmente para no ser felices ni exitosos. La carta 19 habla de las 1000 maneras diferentes de no hacer una bombilla, usando de entrada una metáfora. Esta carta se centra en la perseverancia, en la tenacidad y en la importancia de la acción y el aprendizaje del fracaso. Si nosotros no logramos entender cómo podemos de alguna manera crecer gracias a los fracasos, entonces vamos a seguir teniéndole miedo a equivocarnos. ¿Ok? El fracaso tenemos que verlo como un ingrediente esencial para la creatividad, la genialidad y la consecución de nuestros sueños. La genialidad como una percepción diferente de la realidad, y aquel autor lo define o define al genio como alguien capaz de hacerlo obvio como algo que estaba oculto. Los genios miran la realidad de forma distinta, usan su cerebro para imaginar y crear basándose inicialmente en datos, pero sin limitarse a únicamente tomar decisiones y pensar a través de los datos. El ingrediente de la genialidad y del éxito no solo se necesita saber pensar, tenemos que tener modelos de referencia y tener una buena información, que es observar y escuchar, sino también coraje para arriesgarnos a salir a lo desconocido y especialmente para comunicar esas nuevas ideas. Aquí citando a figuras como Nicolás Copérnico, Galileo, el mismo Freud, Mandela, que fueron personas que en su época fueron bastante incomprendidas. ¿Ok? Por eso es tan importante los seminarios que estamos teniendo en la maestría, que tienen que ver sobre los tipos de pensamiento y cómo identificarlos y poder de alguna manera usarlos a voluntad. El fracaso como aprendizaje toma la metáfora de la lección de Thomas Edison con la bombilla, ¿ok? Creatividad y genialidad a través del trabajo constante. Aquí habla de la genialidad y la creatividad que según la carta no llegan por iluminación, sino que son el resultado de la perseverancia, la paciencia y la especialización. La cita que dice el libro la extrae de Picasso, que dice, lo que sé es que hago todo lo posible para que cuando la inspiración llegue me encuentre trabajando. Es decir, Picasso decía, la inspiración puede llegar en cualquier momento, por eso me la paso todo el día con el pincel en la mano,
porque en el momento que llegue la inspiración, el mejor sitio en el que puedo estar es frente a un lienzo con mi pincel en mano. Habla también de oportunidades sólidas y del cemento para la perseverancia. Las oportunidades geniales requieren que seamos perseverantes en el aprovechamiento de nuestros talentos y en la dedicación a nuestra pasión. Las grandes construcciones se hacen piedra a piedra y las oportunidades sólidas se construyen con el cemento de la perseverancia. Momento de mis líderes para que interactuemos. Dejamos de compartir. Bienvenidos a los líderes que se fueron sumando. ¿Cómo se sienten, mis líderes, con esta sesión de hoy? ¿Qué cosas le llamó su atención? ¿Qué reflexiones le invitó a hacer estas cartas de esta semana? Muy pensativo, mis líderes. Próxima semana, mis líderes, clase de maestría. Están cordialmente invitados a la grabación de esa clase de maestría. La semana que viene vamos a ver pensamiento enfocado en posibilidades versus el pensamiento reflexivo. Bastante que ver con las cartas que discutimos el día de hoy. Seguimos con los seminarios de trabajo. Ya es el cuarto seminario de trabajo de pensamiento. Así que la semana que viene, mis líderes, no solamente vengan a clases, sino como les propuse hace un mes al grupo de mis amigos de Molina Viaje, tomen la iniciativa de traerse a un líder de la organización, invítenlos a la próxima sesión, tengan su pupilo para que aprovechen estos seminarios enfocados en los tipos de pensamiento y cómo los tipos de pensamiento nos ayudan a tener un mejor liderazgo. Bueno, mis líderes, gracias de verdad por acompañarme en la grabación de esta sesión y nos vemos la semana que viene. Feliz noche.